Las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe encierra así grandes trabajos antes no vistos hasta por los propios tatas en Kisi, o padres en ganga, o sacerdotes como son conocidos. Si bien esta religión se remonta a cientos de años, no es menos cierto que fue llegada a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos saber sobre esta religión. En sí, estas formas primitivas son mantenidas en un tabú a través de cientos de años, que esta religión ha sido modificada con el paso del tiempo y de los años. Cuando un palero entrega una enganga, nunca la enganga está completa. Las engangas se van construyendo con el paso del tiempo y de los años, según los espíritus o enquisis de enganga o protecciones africanas van pidiendo piezas para la enganga, y así, a través de los años, esas engangas se van poniendo poderosas. Ninguna enganga de hoy para mañana tiene el poder de una enganga que a través de los años ha estado fortificada por diferentes piezas que será puesto por medio del padrino, por medio de los espíritus y según los munanzos congos. Las patipembas o signos mágicos juegan una parte importante en el desarrollo de los trabajos. Es importante que el palero conozca cada signo utilizado en esta religión para poder así mezclar estos signos y poder realizar una mayumba o una brujería que surta efecto. La mayoría de los paleros utilizan los signos de Lucero Monte, Leguá, el Cuatro Vientos, o utiliza la firma de 7 rayos, existiendo infinidades de firmas que muchas veces desconocen los significados de ella. Aquí vemos una firma de 7 rayos con una palma partida por el rayo. Aquí vemos la enganga, donde toda enganga debe tener la vitita inmenso o empaca la vista de la enganga, un tarro sellado con un espejo. Todo enganga tiene que tener, cuando es entregada a Luceromonte Leguá, tiene que tener a el Cuatro Vientos o al Curunfinda, que es la huira o la jícara preparada con 4 plumas de aura tiñosa y no de insusu de gallo como he visto por ahí. Esta religión sigue llegando muy desmenuzada a aquellos creyentes que son Pino Nuevo o en aquellos que se rayan por primera vez. Es cierto que hoy vamos a presenciar un trabajo de Guatariamba o Chosi para así alejar la letra que tiene la persona de ir a prisión. Ya esta persona ha estado muchas veces detenido y ha tenido problemas con la justicia simplemente por andar con personas que no son buenas. Esta persona también tiene hecho o echado brujería, bilongo, y va así, de un modo o de otro, vamos a limpiar el encombo de la persona para quitar toda letra mala con que trabaja
esa persona. Cada signo religioso multiplica la fuerza de los espíritus. El palero, el Tata Batalla Iraca Mundo, prepara un trabajo en representación del Banfume, el espíritu principal del Nganga, con una máscara de tela de saco que atraviesa diferentes hojas de maíz. Así va a comenzar a realizar un trabajo que se va a remontar sus raíces a cientos de años atrás. Con cascarilla empieza a hacer el cuadrado que va a estar en el trabajo durante este tiempo. Así va a construir un llamado tablero, donde estos tableros son importantes porque pueden llamar diferentes identidades en un solo espacio. Fíjense cómo el palero va realizando estos trabajos para así ir construyendo el tablero o la firma, como es conocida. Muchas veces los tableros son utilizados para sacar el nombre de la persona cuando estos se rayan. Y muchas veces estos tableros son utilizados para huangas o guerras en contra de otros paleros. Estas patipembas o signos se mantienen siempre en un tabú y así implorando a Guatariamba, a Ochosi, a San Norberto, el cazador que siempre da en el blanco. Ayon dice Marrayo, parta criyumba de loyo, dice Kiako, dice Abue, dice Androla, dicen Conalombo. Ya va Femba en Toto, Mamaco, Belango, ya va Femba en Toto, dice lo propio, dicen Guatariamba. Dice pa' que cuenta, dicen Cheche, dicen Tolondiame, dice Yahweh. Dicen Bonda, dicen Tata, dice Batalla de Munda, Placa, Yacana, Funda en Kele, Kuna Manguaco, Yacunana, Fulumba, Dime, Yaleco, Canayaco, Cayasolimba, Duramamba. Dicen Yaca, dicen Cruba, dicen Brundaga, Banguita, Vela, dicen Saque Empeño, Rompe Compone, dicen son los propios, somos non cohen que es mi Mumbala. Son los propios doquen lo que cuentan en combo, dicen los hijos, dicen de los hijos, dicen tú, dice abre cuto, dice lo que está, dicen Bonda. Dice pa' que cuenta, dicen Cheche, dicen todo un fumbe. Dice va con licencia, dice lo propio, dicen Remolino. Dice va con licencia, dice lo propio, dicen Centella. Dice va con licencia, dice lo propio, dice Anambuto, dice lo propio, dice Monte. Dice Cariajo, dice va, dicen con licencia, dice Lontoto, dice Mambela. Dicen como dicen Lontoto, dicen la tierra, dicen bruja. Dice, va con licencia, dicen carajo. Dice lo propio, dicen pongo. Dice lo propio, dice espíritu, dicen carajo. Dice, va, dicen con licencia. Dicen, va, dicen zarando, dicen cheche, dicen bachechi. Dice, va, dicen con licencia, lo propio dicen cunamfinda, dice lo propio, dicen monte. Dice, va, dicen bumbo. O dicen ombumba, dicen carajo, dicen lo propio, dicen cosas, dicen de misterio, dicen careado. Dicen careado, dicen, yo va a decir, dicen, por lo tuyo dicen una cosa. Dicen cosas malas, dicen tal los mundos, dicen, ten cuidado, dicen, porque va, dicen traer, dicen, lo dicen, como dicen un criollo, dicen, uno dicen problemas, dicen un grande. Cuando el palero invoca a estas identidades, lo hace con el respeto
que implica hablar con estos espíritus. Cuando hablamos de estos espíritus, lo hacemos siempre implorando a los inquisis o espíritus de Nganga. Muchas personas se obsesan en esta religión. Las personas piensan o creen que todos los problemas que tienen se debe a brujería o trabajo que le han hecho. Estas personas se obsesan en esta religión o en otras. Muchos de ellos llegan a esta religión por necesidades que tienen. Otros porque tienen la letra y otros porque son embullados por amigos o familiares. Es cierto que es importante que usted tenga estos caminos abiertos y que usted tenga en realidad la letra de rayarse. No se hace palero porque se quiere ser palero. Uno se hace palero porque tiene necesidad de hacérselo, muchas veces por letra que tiene de justicia, otras veces letras de infuiri, de muerte, y otras veces, como dijimos, porque tenemos letras, porque nuestros espíritus africanos nos llevan por estos caminos. Hoy vamos a hacer un trabajo para librar de la letra de justicia y para librar de la letra de infuiri a la persona, de la letra de muerte. La planificación en cada trabajo determinará la fuerza con que están hechos. Casi siempre la persona que hace un daño ha estado perturbado por espíritus malos, sin que la persona pueda separárselos ni quitárselos. Si un intento que el padrino pueda limpiar el encombo de la persona, si este padrino se preocupa realmente de sus ahijados. Los paleros van a buscar el espíritu del cementerio, que es equivalente al monte, o va a Calunga en busca de espíritu, van mal a pedir a Calunga que le entregue diferentes espíritus o embotella espíritus que va a tirar al mal para que estos queden en el limbo. Cada firma determina el poder de cada trabajo. Los paleros trabajan con el impreso Santioco, con los 4 vientos. Cuando Zamputo nace el palero que se raya, jura bueno o jura malo. Jura las dos fuerzas y así él puede defenderse de la brujería que le hagan otros. Cuando el palero va en la encina Cuandilanga andando, tiene que tener mucho cuidado por las guerras que se le presentan. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que este tiempo se nos ha agotado. Un salam aleikum de Cunanchila para todos los tata, tataíta, allá y enguello. Y que Sambiampungo cutare todo un día de agüe. Que Dios los cuide y sobre todo hoy, que Zambia Maracutara, que Dios los cuide. Batalla mundo. Cuela cheche. Dicen, cuela cheche. Dice, yo soy, dicen tata, dicen iraca, dicen batalla mundo. Dicen, ¿quién vence? Dicen batalla, dice hijo.